Hoy vamos a dedicarle unos minutos a hablar del tema de suspensiones, ¿sí? Y vamos a arrancar esto, antes de empezar con cada suspensión o con alguna de las suspensiones en particular, con la formulación de tres preguntas, tres breves preguntas con tres breves respuestas también, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué es lo que se suspende? ¿Sí? Esto va en general para el tema de suspensiones, no para alguna suspensión particular, sino ¿por qué en el esquema de la ley de contrato de trabajo y en el ordenamiento laboral en general están previstas las suspensiones? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla, se suspende para no romper. ¿Sí? Esta es la idea, y recuerden ustedes, la idea básica del contrato es que siga surtiendo efectos a lo largo del tiempo, ¿sí? Que el trabajador presentar, o muchas de las situaciones que pueden representar un problema para la continuidad del empleo, el ordenamiento prevé la posibilidad de suspender. ¿Sí? Entonces, primera pregunta es, ¿para qué se suspende o qué se suspende? Sí, ¿para qué se suspende? Es la respuesta para no romper. En segundo lugar, ¿qué es lo que se suspende? ¿Sí? Porque hablamos de suspensión del contrato de trabajo y esto en principio es incorrecto, ¿sí? Y al final también es incorrecto, ¿sí? En realidad el contrato de trabajo no se suspende, sino que lo que se suspende, ¿sí? Son algunos efectos del contrato. Y en realidad estos efectos tienen que ver con derechos y obligaciones de las partes. De modo tal que la respuesta también cortita que podemos dar a esta corta pregunta es: lo que se suspende no es el contrato, no son los efectos del contrato, sino la exigibilidad de ciertas obligaciones derivadas del contrato. ¿Eh? Y tercera pregunta, ¿cuándo se suspende? ¿Sí? Bueno, parecería que la respuesta se las empecé a dar al principio, ¿no? Se suspende cuando hay un riesgo de romper y para no romper, ¿sí? Pero hay una segunda respuesta más interesante sobre esto, que es, ¿cuándo se suspende? Cuando hay expectativa de que el contrato pueda seguir adelante. Porque si el objetivo que uno pueda encontrar, ¿sí?, es insuperable, o uno mira hacia adelante y se da cuenta de que no va a haber remedio y no va a poder volverse plenamente al contrato de trabajo, entonces no tiene sentido suspender y lo que hay que hacer es romper. Romper, cuando digo romper, estoy usando un término que no es muy jurídico, ¿sí?, pero que abarca cualquier posibilidad de disolución del contrato, ¿sí?, que dependa de las partes. Entonces, acá, insisto, tercera pregunta, ¿cuándo se suspende? Se suspende cuando hay expectativa de que, superada la emergencia, el contrato pueda seguir plenamente, con su continuidad. Bien, dicho esto, solo para esquematizar el análisis del tema, ¿sí?, vamos a decir, o vamos a clasificar, ¿sí?, las suspensiones de dos formas, ¿sí? Suspensiones vinculadas con el trabajador, por un lado, y suspensiones vinculadas con el empleador, por el otro. Las digo rapidito y después voy a analizar en particular, ¿sí? A ver, vinculadas con el empleador, suspensión disciplinaria, suspensión preventiva, suspensión cautelar o precautoria, suspensión por falta o disminución de trabajo y suspensión por fuerza mayor. ¿Mm? Ahora bien, vinculadas al trabajador, de nuevo, las digo rápido y después vamos a analizar algunas cosas sobre ellas. Huelga, en primer lugar. Segundo, desempeño de cargos selectivos. Tercero, desempeño de cargos gremiales. Cuarto, servicio militar y convocatorias especiales. Quinto, estado de excedencia. Sexto, vacaciones o licencia anual. ¿Sí? Y séptimo, licencias especiales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de licencias especiales? De las que están contempladas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y finalmente, licencia por enfermedad o accidente inculpable. Primero, cuando hablamos de suspensiones vinculadas con el empleador, vamos a hacer una primera e importante mención. Hay en la ley requisitos de validez para este tipo de suspensiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suspensiones vinculadas con el empleador y dispuestas por el empleador? ¿Sí? Hablamos de la suspensión disciplinaria, que ya hemos hablado algo cuando hablamos de facultades en su momento sobre este tema. ¿Sí? Vamos a repetir alguna cosita, ¿eh?, sobre esto. Suspensiones dispuestas por el empleador por causa de fuerza mayor, suspensiones dispuestas por el empleador por falta o disminución de trabajo no imputable, ¿sí?, o que no le resulte imputable. Bien.
Decíamos, en estos tres casos hay tres requisitos de validez que tienen que concurrir para que esa suspensión, cualquiera de estas que sea, sea plenamente exigible y surta sus efectos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, toda suspensión dispuesta por el empleador tiene que tener justa causa. Artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O de qué hablamos en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo cuando hablamos de justa causa? El artículo 219 dice que se considera justa causa a la disciplinaria, a la causa disciplinaria, o sea, a la que se aplica como consecuencia de un incumplimiento contractual en que incurrió el trabajador, a la suspensión por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y a la suspensión finalmente, por fuerza mayor. Estos son los tres supuestos entonces que en caso de suspensiones dispuestas por el empleador, la ley considera que hay justa causa. La ley considera que en estos tres casos hay una causa justa por parte del empleador para suspender. Tengan en cuenta ustedes, hoy es un momento histórico muy particular, no solo a nivel nacional, sino mundial, en que justamente este tipo de suspensiones están prohibidas. Están prohibidas. Estamos hablando de la vigencia acotada temporalmente de una norma, pero que justamente en este momento histórico surte plenos efectos. Estas suspensiones están prohibidas. Insisto, las de falta o disminución de trabajo, las de fuerza mayor, no así las disciplinarias, por supuesto. Bien, segundo requisito de validez, la notificación por escrito. Esto es, toda suspensión dispuesta por el empleador para ser válida tiene que ser notificada por escrito al trabajador. Por escrito. No dice por telegrama, no dice por carta de documento. Por escrito. Y lo más probable, ¿sí?, es que una suspensión efectivamente conste en un formulario, ¿sí?, en el cual se exponga esa justa causa y el trabajador se notifique, ¿sí?, firmando al pie. Eventualmente, si es una suspensión disciplinaria, puede ser que se le requiera algún descargo antes de aplicarla, ¿sí?, pero lo que vamos a tener es esto, un formulario en el cual está la notificación y al pie la firma del trabajador. Esto no quiere decir que no se pueda notificar por carta de documento o por telegrama, y es más, es aconsejable, aunque la ley no lo diga, que se utilicen estas últimas dos vías, carta de documento o telegrama, en caso de que, por ejemplo, el trabajador se niegue a firmar la notificación de la suspensión. Tercer requisito de validez de este tipo de suspensiones, el plazo. Tanto las suspensiones disciplinarias como las fundadas en falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor tienen, según la ley, un plazo máximo que no se puede superar. Este plazo máximo, ¿sí?, se computa dentro del año aniversario, ¿sí?, o sea, dentro del año corrido desde una fecha a esa misma fecha en el año anterior. ¿Sí? Entonces, estos plazos máximos no son únicos, ¿sí? A ver, en caso de la suspensión disciplinaria o por falta o disminución de trabajo, sí, son hasta 30 días. El máximo de suspensiones por cualquiera de estos dos causales es de 30 días por año aniversario. Vimos en su momento el requisito de la impugnación por parte del trabajador, si pretende cuestionar tanto la existencia del incumplimiento que se le imputa como la gravedad de la sanción que se le aplica. Pero, insisto, este es el plazo máximo, 30 días en el caso de falta de disminución de trabajo, 30 días en el caso de disciplinaria. En el caso de suspensiones por fuerza mayor, el plazo es distinto y es de hasta 75 días, ¿sí? Hasta 75 días, artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de concurrencia, pues yo les estoy diciendo plazo máximo para cada uno de los tipos de suspensiones que estamos mencionando, pero podría ser que en un año aniversario concurran distintos tipos de suspensiones, que a un trabajador se lo suspenda por falta de disminución de trabajo, se lo suspenda por fuerza mayor y se lo suspenda por cuestiones disciplinarias. En ese caso, en caso de que concurran, que no hace falta que concurran los tres, puede ser que concurran dos tipos de suspensiones, pero el plazo máximo de suspensiones no puede exceder de 90 días en el año aniversario. Entonces tenemos 30 días para las disciplinarias, 30 días para las suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y 75 días para el caso de las suspensiones por fuerza mayor, con un plazo
conjunto, en caso de concurrir distintos tipos de suspensiones o más de una suspensión, más de un tipo de suspensión, de 90 días por año aniversario, según lo establece el artículo 222 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y les decía, acá simplemente dos o tres nociones importantes. En el caso de suspensión disciplinaria, creo que quedó claro en su momento, ¿sí?, que implica el ejercicio de facultades disciplinarias por parte del empleador. La suspensión es el único tipo de sanción disciplinaria que está regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de que hay otras sanciones de menor entidad, ¿sí?, que están previstas o simplemente por los usos y costumbres o en reglamentos de empresa. Pero esta suspensión disciplinaria, insisto, el único lugar donde está regulado es en la Ley de Contrato de Trabajo y al revés. Es la única sanción que está regulada en la Ley de Contratos de Trabajo. ¿Sí? Los límites al ejercicio de esta facultad los hemos visto en su momento, ¿sí?, más allá de estos tres requisitos de validez que mencionábamos, se los repito: justa causa, notificación por escrito y plazo. ¿Sí? Los límites están dados por la contemporaneidad, o sea que la aplicación de la sanción tiene que ser contemporánea con el incumplimiento contractual que se le imputa al trabajador. La proporcionalidad, o sea que tiene que haber proporción entre la gravedad de la sanción que se aplica y la gravedad del incumplimiento en que incurrió el trabajador. Y finalmente, el non bis in idem, o sea, no aplicar por un solo incumplimiento o por un mismo incumplimiento más de una sanción. O, eventualmente, esto sería también un requisito de validez, ¿sí?, en el despido, que no concurra una suspensión y por el mismo hecho después no se lo despida con causa al trabajador. Pero en cualquiera de los dos casos tendríamos violado este último requisito que yo les mencionaba, que es el non bis in idem. Una aclaración importante para lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? En un momento en el cual, yo les digo, las suspensiones por causas económicas, las suspensiones por falta de admisión de trabajo, ¿sí?, están prohibidas. Entonces, ¿a qué está empujando en este momento la normativa vigente, que consiste en un decreto de necesidad y urgencia, que está dejando de lado justamente esta regulación legal? ¿A qué está empujando? Al supuesto que está previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de suspensiones por fuerza mayor, hablamos de suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, estamos hablando de una decisión del empleador que unilateralmente, ¿sí?, torna inexigibles ciertas obligaciones derivadas del contrato. ¿Inexigible qué cosa? Y por un lado la prestación, porque al suspender obviamente no va a poder exigirle al trabajador que ponga su fuerza de trabajo a disposición, pero correlativamente, al no haber prestación, y conforme lo establece el artículo 103, la remuneración se devenga como consecuencia de haber puesto la fuerza de trabajo a disposición. Recuerda, hablábamos el otro día de esto. Al no haber puesta a disposición de la fuerza de trabajo, bien que pensarán ustedes por una decisión impuesta unilateralmente por el empleador, pero efectivamente no hay puesta a disposición de la fuerza de trabajo, lógicamente no se devenga remuneración. ¿Sí? Insisto, cobra esencial importancia hoy es la normativa que por un lado prohíbe este tipo de suspensiones, pero por el otro lado empuja a las partes a proceder conforme regula el artículo 223 bis. ¿Y qué es lo que regula este artículo? Regula la posibilidad de que estas suspensiones por causas económicas sean concertadas, o sea, no impuestas unilateralmente, sino concertadas, tanto colectivamente, esto es, concertada o por una cámara empresaria con un sindicato o por un empleador con un sindicato. ¿Sí? Pero también existe la posibilidad de que esta concertación de la suspensión por causas económicas se dé en el contrato, en el marco de un contrato individual, o sea que sean concertadas individualmente. ¿Y qué les decía yo con este énfasis que pongo en que la normativa vigente hoy empuja al 223 bis? Y con bastante lógica, en realidad. Piensen ustedes que lo que está ocurriendo es algo que impensado. En ningún libro de doctrina ustedes van a encontrar a alguien que se le ocurra teorizar sobre la posibilidad de una pandemia y un país en cuarentena, aun con
las exclusiones que hay o a las excepciones que hay a la cuarentena. Y lo que establece, lo que contempla el 223 bis es esto, tratar de, por un lado, favorecer la situación del empleador, a quien, en forma sobreviniente, por hechos que le son ajenos, ¿sí?, se le torna excesivamente oneroso seguir recibiendo la prestación y, por ende, por supuesto, seguir pagando la remuneración. Pero ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿Para qué se suspende? Para no romper. ¿Sí? Y esto es muy importante. Entonces, fijémonos cómo juega todo hoy esto. ¿Sí? Estamos en una situación en la cual muchos empleadores tendrían que disolver el contrato, porque no les cierra la ecuación económica, porque no están pudiendo prestar el servicio que prestan habitualmente, no están pudiendo producir como producen habitualmente, ¿sí? Y de hecho, aparte ven cerrado el mercado, aún pudiendo producir o brindar servicio, ven cerrado el mercado. De modo tal que la situación los estaría llevando a una situación en la que deberían despedir. Dicen, pero no queremos despedir, y no es lo que la ley quiere, no quiere que se despida. Lo que la ley entonces prevé es la posibilidad de suspender. Pero la suspensión, en los términos en que la venimos mencionando, la suspensión por causas económicas, genera como resultado que no se devengue en favor del trabajador el derecho a remuneración. Con lo cual, por un lado, beneficia al empleador, porque le quita la carga que implica tener que pagar la remuneración, ¿sí?, más allá de las contribuciones, y además las contribuciones patronales, le quita esta carga, pero correlativamente, la disposición de la ley de contrato de trabajo también le quita al trabajador la posibilidad de obtener algo, ¿sí? Y obtener algo tiene que ver con lo que hablábamos cuando hablamos de dependencia económica. Depende de su salario el trabajador. El 223 bis es un camino intermedio, ¿sí? Si yo pacto colectivamente, o sea, con el sindicato, yo empleador, me siento con el sindicato y digo, necesito suspender trabajadores, ¿sí?, porque la ecuación no me cierra y si no los voy a tener que despedir. ¿Sí? Es bastante lógico dar la posibilidad, si se tiene en mira la subsistencia del contrato, dar la posibilidad de que esta suspensión sea acordada y devengue, no ya remuneración conceptualmente, como la veíamos el otro día, pero sí algún tipo de contraprestación económica que también al trabajador le permita subsistir, ¿sí?, aguantar hasta que se esté en condiciones de salir de la suspensión y retomar la normalidad, por decirlo de alguna forma, en términos argentinos, la normalidad normal de la Argentina. ¿Sí? El 223 bis, entonces, ¿qué es lo que permite? Insisto, pactar la suspensión y pactar una retribución, ya no remuneración, que por supuesto va a ser cuantitativamente inferior. Y si ustedes han leído los diarios en estos días, la semana pasada, van a ver que efectivamente ya hubo muchas industrias, ¿sí?, a nivel, esto se manejó a nivel muy grande, ¿sí?, de lo colectivo, muchas industrias que han pactado suspensiones en los términos del artículo 223 bis con un reconocimiento de un 75% a modo de retribución, 75% de que del sueldo, de la remuneración del trabajador, pero no con carácter remunerativo. ¿Sí? Esto es lo más importante. O sea, el trabajador durante el tiempo de esta suspensión pactada no va, obviamente no le va a ser exigible poner su fuerza de trabajo a disposición, por un lado. ¿Sí? Esto, insisto, el periodismo a veces titula en forma más sensacionalista y lo que pusieron mucho fue se pactó la disminución del salario. No, lo que se pactó, en los casos en que se pactó, fue una suspensión de los términos del artículo 223 bis. Esto es, inexigibilidad de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, que ustedes bien podrán decir, sí, bueno, en virtud de la cuarentena obviamente era inexigible, porque no se trataba de actividades efectuadas, o el trabajador está en cuarentena y no puede trasladarse. ¿Sí? Pero no solo esta inexigibilidad, sino además que el trabajador, en lugar de, en el sistema tradicional de la ley de contrato de trabajo, hacerse acreedor a nada, ahora se va a hacer acreedor a un 75% del monto de su remuneración, pero con carácter no remunerativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día de las pautas de reconocimiento de la remuneración? Dijimos que el rubro se devenga en favor del trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, que el devengamiento del rubro le representa un incremento patrimonial, y en tercer lugar dijimos que el rubro no haya sido legalmente calificado como no remunerativo. Acá en el 223 bis encontramos exactamente un caso en el cual efectivamente la ley califica como no remunerativo un rubro. O sea, la contraprestación
correspondiente a la suspensión colectivamente pactada en los términos del artículo 223 bis es no remunerativa. Y hacia esto apunta en estos 60 días, que eventualmente podrán ser prorrogados, de prohibición, ¿sí? Apunta la normativa vigente exactamente en este momento histórico. ¿Sí? Dijimos disciplinaria, de esto veníamos hablando, pero yo les había mencionado también la suspensión preventiva. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto está regulado en el artículo 224 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene dos párrafos que tratan dos supuestos distintos. Lo leo rápidamente, igual ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Cuando la suspensión se origina en denuncia criminal efectuada por el empleador, y esta fuera desestimado al trabajador imputado sobreseído provisorio definitivamente, aquel deberá reincorporarse al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase en razón de tal circunstancia por considerarse en situación de despido. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un hecho delictual que genera que el trabajador sea denunciado penalmente por su empleador. Y el empleador, en lugar de despedirlo, ¿sí? Porque obviamente si hay un hecho delictual, es altamente probable que presuponga la existencia de una injuria en los términos del artículo 242. Pero en vez de despedirlo, dice, no, vamos a dejar esto sujeto a las resultas del proceso penal. O sea, yo te denuncio penalmente y te suspendo en los términos del artículo 224, preventivamente. Durante el tiempo de la suspensión preventiva, entonces, se van a tornar inexigibles ciertas obligaciones. Poner la fuerza de trabajo a disposición, pagar la remuneración. Al terminar el proceso penal, y según cómo termine, obviamente si termina con una condena, el empleador, que tenía razón, va a despedir al trabajador, porque simplemente lo suspendió preventivamente a las resultas de lo que pudiera surgir del proceso penal. Si, insisto, la sentencia penal es condenatoria, se va a disolver el contrato, porque el empleador va a despedir con esa causa. Ahora, si ese proceso penal terminara con la absolución del trabajador, ¿sí? Provisoria o definitiva, pero con la absolución, ¿sí? Entonces, en ese caso, el trabajador no solo tiene a partir de ese momento derecho a que se le vuelvan a dar tareas, sino que además va a tener derecho a todos los salarios devengados durante la sustanciación del proceso penal. En los hechos, ustedes imaginarán, este proceso penal puede desarrollarse a lo largo de un lapso excesivamente prolongado. ¿Sí? Pueden ser años de proceso durante el cual efectivamente estaría suspendido el contrato. Y de no salir como el empleador quiere la resolución penal, no solo tendría que recibir nuevamente al trabajador, darle tareas, ¿sí? Sino que además tendría que pagarle los salarios devengados durante todo el tiempo de tramitación. Lo cual en la práctica lleva a concluir que resulta realmente desaconsejable proceder en estos términos. Pero ven ustedes cómo lo que intenta hacer el legislador nuevamente es que el contrato no se disuelva. Por supuesto, en la práctica, si ustedes tienen que asesorar a un empleador y van a evaluar la conveniencia de suspender en estos términos, porque saben que están sujetos al riesgo de que el proceso penal no salga, no termine en la forma en que ustedes pretenden, y no solo haya que reincorporar al trabajador, sino además pagarle en forma concreta y conjunta todos los salarios devengados durante el tiempo de tramitación. Hilado a esta suspensión preventiva del 224, hay una suspensión cautelar que no tiene regulación en la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, no tiene recepción normativa esta suspensión cautelar, sino que es una creación pretoriana. ¿Qué sería esta suspensión cautelar o cuándo estaríamos en presencia de esta suspensión cautelar? En aquellos casos en los cuales ocurre un hecho grave que eventualmente, de constatarse, y de constatarse la imputabilidad al trabajador de ese hecho, daría lugar a una sanción disciplinaria o eventualmente también al despido. Pero hace falta una indagación previa para poder ver si efectivamente ese resultado que se advierte es imputable al obrar o a la negligencia
del trabajador en términos que ameriten una suspensión o el despido. Entonces, en ese caso, se ha aceptado que si el hecho de que el trabajador siga prestando tareas puede perjudicar esa investigación, el empleador tendría facultades para cautelarmente suspenderlo. Mientras tanto, lleva adelante esa averiguación. A diferencia del anterior, esta suspensión cautelar sería con derecho a remuneración, o sea que lo que se tornaría inexigible sería por parte del trabajador, ¿sí?, la obligación que tiene el empleador de dar ocupación efectiva. Pero insisto, esto es una creación pretoriana, van a haber jurisprudencia que efectivamente lo recepta. Por lógica, ¿sí?, le encontramos sentido a aceptarla, ¿sí?, porque hay hechos que no necesariamente en forma automática permiten visualizar si es imputable a un trabajador el incumplimiento o el resultado negativo, ¿sí?, al que se llega o no. Pero quiero que quede claro que esto es una creación pretoriana que no está regulada en la ley de contrato de trabajo. Y otra pequeña mención, cuando yo les hacía referencia a las suspensiones por causas económicas, falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, justamente estos supuestos que tanto se pueden dar hoy, más allá de la prohibición vigente. ¿De qué estamos hablando en estos casos? Bueno, fíjense, en los dos casos estamos hablando de hechos sobrevinientes, obviamente, que no se verificaban y empezaron a constatarse, ¿sí?, que son imprevisibles, o sea, que no pudieron ser previstos, o pudiendo haber sido previstos, resultaron inevitables, ¿sí?, imprevisibles o previsibles, pero inevitables, ¿sí?, y que, por supuesto, impactan en la empresa. Y acá viene la diferencia, también importante, entre falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Porque la falta o disminución de trabajo, lo que hemos dicho hasta ahora vale para los dos supuestos, pero sin embargo, la falta o disminución de trabajo no torna imposible seguir recibiendo la prestación del trabajador, pero sí, en forma sobreveniente, excesivamente onerosa. En cambio, la fuerza mayor torna imposible seguir recibiendo la fuerza de trabajo. El ejemplo de libro, de manual que damos siempre es: se quemó la fábrica. ¿Sí? Nada, por más que yo quiera darle trabajo, no puedo hacerlo. En cambio, ante una situación, ¿sí?, de caos económico, de crisis económica, ¿sí?, se puede seguir produciendo, se puede seguir recibiendo la prestación del trabajador, se puede seguir prestando el servicio, o por lo menos ofreciendo el servicio, ¿sí?, un empleador, pero se le torna excesivamente oneroso porque no tiene tomadores, no tiene compradores del producto ni tomadores del servicio. Insisto, acá está entonces, en cuanto a las consecuencias, la diferencia entre la fuerza mayor y la falta o disminución de trabajo. En este último caso, falta o disminución de trabajo, ¿sí?, se puede seguir recibiendo la prestación, pero es mucho más oneroso para el empleador, y en el caso de la fuerza mayor es imposible seguir haciéndolo. Vamos a las suspensiones vinculadas al trabajador. Les había mencionado yo al principio la huelga. Ustedes saben que la huelga es un derecho que está reconocido con jerarquía constitucional en el artículo 14 bis. No estaba en redacciones anteriores de la Constitución, se incorporó con la reforma del año 57, que es un verdadero derecho del trabajador que se ejerce individualmente, ¿sí?, porque cada trabajador individualmente decide si adhiere o no a una huelga. Un trabajador no está obligado a adherir a una huelga, ¿sí?, pero se decide colectivamente. O sea, la huelga, vamos de nuevo, se decide colectivamente y se ejerce individualmente. Pero sin duda representa una suspensión, porque mientras yo trabajador, estoy ejerciendo mi derecho de huelga, no me es exigible que ponga mi fuerza de trabajo a disposición. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en qué consiste la suspensión? En la inexigibilidad de ciertas obligaciones derivadas del contrato, ¿sí? Y acá la obligación sería la de poner la fuerza de trabajo a disposición, que en virtud de la declaración colectiva de huelga se torna inexigible. ¿Sí? Ahí hay una suspensión entonces. Les mencioné en segundo lugar el desempeño de cargos electivos. El artículo 215 de la Ley de Contrato de Trabajo contempla aquellos supuestos en que el trabajador se postula para cargos electivos al nivel que sea, municipal, provincial o nacional, ¿sí?
Y resulta efectivamente electo. Entonces, lo que establece la ley en el artículo 215 es que durante el tiempo de duración del mandato para el cual se postuló el trabajador, el contrato no se va a disolver, sino que se va a suspender. ¿Sí? Y esta suspensión va a durar todo el tiempo que dure el mandato, hasta un mes más. Entonces, una vez finalizado el mandato, un mes después le es exigible al trabajador que ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Durante el tiempo del mandato, para el cual fue electo, y un mes más, no le es exigible. Este es un supuesto de suspensión que no devenga derecho a remuneración en favor del trabajador. El trabajador, de hecho, seguramente va a estar percibiendo la remuneración correspondiente al cargo electivo para el cual se postuló y consiguió efectivamente ser elegido como tal. En tercer lugar, yo les había mencionado el desempeño de cargos gremiales. Algo similar ocurre, ¿sí? Nada más que acá, por supuesto, vamos a tener que distinguir el desempeño de cargos gremiales dentro de la empresa, ¿sí? Un representante de los compañeros de sector, ¿sí? En el cual, sin perjuicio de la representación gremial y de la protección especial que goce ese trabajador, la obligación de poner la fuerza de trabajo a disposición es exigible. O sea, ese representante de base presta tareas y al mismo tiempo se desempeña como representante gremial. Es una bisagra, ¿sí? Trasladando las inquietudes, la problemática de sus representados hacia el sindicato y hacia el empleador, y también bajando, ¿sí? Desde las cuestiones desde el sindicato hacia los trabajadores, desde el empleador hacia los trabajadores. Este es el delegado de empresa típico que todos conocemos. En cambio, tenemos el otro supuesto, que es el que nos interesa porque es el que está regulado en el 215, aquel que hace que el trabajador, en virtud del cargo de representación gremial para el cual fue elegido, no pueda poner su fuerza de trabajo a disposición. El caso típico más claro es el de los secretarios generales de los sindicatos, pero a partir de allí para abajo hay muchos cargos y todos los integrantes de la comisión directiva de un sindicato efectivamente están en esta situación. De nuevo, durante todo el tiempo del mandato y un mes después de agotado ese mandato, hay una suspensión del contrato. Durante esa suspensión es inexigible que el trabajador ponga a disposición su fuerza de trabajo, pero como no pone su fuerza a disposición del empleador, su fuerza de trabajo a disposición del empleador, tampoco devenga derecho a remuneración. ¿Qué pasa con la remuneración de ese trabajador? Que es un trabajador que además ha sido elegido como representante gremial. El sindicato le va a pagar, ¿sí? Y por lógica lo que debería pagarle el sindicato al representante gremial es una suma igual a la que debería estar percibiendo como trabajador si estuviera desempeñando tareas. ¿Queda claro esto? Una vez que se vence el mandato, ¿sí? El trabajador tiene que reincorporarse, tiene un mes para hacerlo. Después de ese mes, efectivamente, le es exigible que se presente a trabajar, que se ponga a disposición del empleador. Cuarto supuesto que yo había mencionado, servicio militar y convocatorias especiales. Lo digo así, probablemente ustedes piensen que el servicio militar no existe, sí, no existe hace décadas en la Argentina. Yo les digo, no, vayan a la ley de servicio militar, van a ver que efectivamente sí existe el servicio militar. Lo que pasa es que en principio no es obligatorio, en principio. Eso, por supuesto, no entraría dentro de esta suspensión. Pero en caso de que no hubiera postulantes para el servicio militar voluntario, el Estado mantiene sus facultades de convocar a los ciudadanos a prestar servicio militar obligatorio, con lo cual sería de aplicación esta disposición. Sin perjuicio, además, que contempla las convocatorias especiales, o sea, que haya una hipótesis de conflicto con algún otro país y se convoque a reservistas. Entonces, todo aquel que sea convocado como reservista o que sea convocado a servicio militar obligatorio, si fuera la hipótesis, altamente improbable, por supuesto, ¿sí? Durante el tiempo que dure la convocatoria, el contrato o la exigibilidad de ciertos efectos del contrato se va a suspender. ¿Sí? Mientras dure la convocatoria, no le va a ser requerible que ponga la fuerza de trabajo a disposición, ¿sí? Sin perjuicio, insisto, de que el contrato, como está suspendido, ¿sí? Ciertos efectos del contrato, va a seguir adelante, va a subsistir. ¿Sí? Y una vez que termine la convocatoria, en realidad un mes después de que termine la convocatoria, le va a ser exigible a ese trabajador
que se reintegre a prestar tareas. Otro supuesto que simplemente voy a mencionar es el estado de excedencia. Esto ya lo han visto cuando vieron trabajo de menores y mujeres. ¿Sí? El estado de excedencia es aquel en el cual opta voluntariamente la trabajadora por quedar por no menos de 3 meses, no más de 6 meses, una vez que finalizó su licencia por maternidad. Acá tenemos entonces una suspensión vinculada al trabajador, la decide el trabajador, o la trabajadora, mejor dicho. ¿Sí? Es un derecho que tiene, no es una obligación. Pero durante la excedencia, por supuesto, no hay remuneración y aparte aclara la ley de contrato de trabajo, tampoco se computa como antigüedad, cosa que sí ocurre con los supuestos que analizamos antes, salvo el de huelga. Pero con el desempeño de cargos selectivos, el desempeño de cargos gremiales, el servicio militar y las convocatorias especiales, específicamente allí la ley dice que durante ese tiempo, aun cuando no haya puesta a disposición de la fuerza de trabajo, se va a computar como antigüedad. En cambio, en el supuesto de estado de excedencia, específicamente la ley dice lo contrario, que no va a devengar, no solo no va a devengar remuneración, sino que tampoco va a devengar antigüedad en favor de la trabajadora. Este supuesto, recuerden ustedes, está en el artículo 183, inciso C de la Ley de Contrato de Trabajo. Solo al pasar vamos a mencionar otro supuesto de suspensión, que son las vacaciones. ¿Sí? Durante las vacaciones, por supuesto, hay una suspensión de la exigibilidad de ciertos efectos del contrato. ¿Qué efecto? Poner la fuerza de trabajo a disposición. Durante las vacaciones no le es exigible al trabajador que ponga su fuerza de trabajo a disposición. Artículo 150, ya hemos visto este tema, artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Les mencionaba yo también al pasar, antes, los supuestos del 158, las licencias especiales. ¿De qué hablo cuando hablo de licencias especiales? Y estamos hablando de la licencia por nacimiento de hijo, la licencia por matrimonio, la licencia por fallecimiento de cónyuge, de hijo, de padre o madre, ¿sí? Licencia por fallecimiento de hermano y finalmente, esto sí, las conocen ustedes, las licencias de que pueden gozar los estudiantes para rendir examen. Insisto, la Ley de Contrato de Trabajo tiene su regulación, los convenios colectivos de trabajo pueden tener una regulación mejor que la de la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, para cerrar el tema de hoy, ¿sí? Finalmente, tenemos un supuesto especial, que es el de que está regulado en los artículos 208 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. La suspensión que se da en caso de accidente o enfermedad inculpable. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración. Acá tenemos una suspensión con derecho a remuneración. O sea, ¿qué es lo que ocurre? El trabajador, como consecuencia de un accidente o una enfermedad inculpable, ¿sí? Esto quiere decir por lo menos un par de cosas. ¿Sí? Quiere decir, por oposición, que no estamos hablando de un accidente laboral ni de una enfermedad profesional. Primera cosa, ¿sí? Insisto, por oposición. No es un accidente que sufrió el trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo o in itinere, conforme vamos a ver en la próxima reunión. No se trata de eso. ¿Sí? No se trata de una enfermedad profesional. O sea, no es que el trabajador se enfermó por las condiciones o la forma en que debe llevar adelante su trabajo. Acá estamos en presencia de algo que no tiene conexión con las tareas que se presta, ¿sí? Con las tareas que presta el trabajador para el empleador. El ejemplo típico es un accidente de tránsito o una enfermedad o una gripe. ¿Sí? No vamos a hablar del tema de si se tratara de coronavirus, ¿sí? Que está siendo sujeto de discusiones, bueno, ahora de regulación específica, ¿sí? Pero estamos con normativa muy cambiante en estos días, ¿sí? Al principio no se contempló, después ahora sí se contempla y la doctrina discutía si sí o si no. Insisto, esto es un supuesto totalmente excepcional, ¿sí? Que justamente les toca estar viviendo a ustedes como estudiantes de Derecho del Trabajo, pero nada más. No estamos hablando de una enfermedad profesional, ni estamos hablando de un accidente por el hecho o en ocasión del trabajo, o, agrego yo, in itinere, o sea, en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, o de regreso desde su lugar de trabajo y el domicilio del trabajador. Primera exclusión, no hablamos de eso, ¿sí? Y decimos, es inculpable, ¿sí? ¿Por qué es inculpable? Y porque no hubo culpa, parecería, ¿sí? Pero ojo, ¿y qué pasaría si el trabajador se lesionó a propósito? Y no en el trabajo, ¿sí? Porque podría ser que en el trabajo se lesione a propósito. En el caso de el accidente de enfermedad inculpable, vuelvo. Lo que tenemos es un supuesto que no es enfermedad profesional. No se deriva ni de la forma en que se lleva a cabo la tarea laboral, ¿sí? Ni el contexto en el que se lleva a cabo, ¿sí? Se lleva adelante ese desempeño de la prestación. No es laboral. Esto entraría dentro de la órbita de aplicación de la ley de riesgo del trabajo. O sea que, por descarte, ¿sí? Cuando hablamos de accidente de enfermedad inculpable, estamos diciendo no se trata de esos supuestos, ¿sí? Se trata de aquello que le ocurre al trabajador y que no tiene vinculación con el hecho del trabajo, salvo, insisto, que hubiera una intencionalidad del trabajador de dañarse o de enfermarse para gozar de esta licencia. Pero bueno, esto llevaría a un problema práctico que tiene que ver con las cargas probatorias. Hay que invocar y probar. El empleador tendría que invocar y probar que el trabajador intencionalmente, ¿sí? O con una culpa tan grave que es lindera con el dolo, ¿sí? Se colocó en una situación en la que se iba a enfermar o se iba a accidentar, ¿sí? Pero si no, fuera de eso, estamos acá, ¿sí? Y si el trabajador, como consecuencia de un accidente o una enfermedad inculpable, se ve impedido de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, el contrato sufre ciertos efectos del contrato, ciertas obligaciones del contrato, lo que sufren es esta suspensión. Acá no va a ser el derecho a retribución, porque esta licencia, con las limitaciones temporales que vamos a destacar, pero es licencia paga y por supuesto devenga antigüedad, ¿sí? Ahora bien, yo le digo, esto es licencia paga. ¿Durante qué periodo? Y acá la ley toma en cuenta dos variables, ¿sí? Por un lado, la antigüedad del trabajador. O sea, le da más tiempo de licencia por cada accidente o enfermedad inculpable, perdón por insistir con esto, por cada accidente o enfermedad inculpable. Si yo tengo una gripe muy fuerte, no es coronavirus, pero tengo una gripe muy fuerte, fiebre, ¿sí? No puedo prestar tareas, ¿sí? Esto es un accidente o enfermedad inculpable, ¿sí? Entonces me van a dar, supongamos, 3 días de licencia. Ese reposo por 3 días. Yo durante esos 3 días tengo licencia en los términos del artículo 208. Ahora, si en vez de pasar esto, tengo un accidente en la calle, ¿sí? Me atropella un auto y me fractura el fémur y me dan 4 meses de reposo. Voy a tener yeso, ¿sí? Me tienen que operar, me tienen que poner un clavo, y voy a tener, ¿sí? 4 meses de reposo. Voy a tener licencia también como consecuencia de este accidente inculpable. El tema es si voy a tener remuneración o no. Y si voy a tener remuneración o no, depende, insisto, de dos variables que yo les decía. Una de ellas es la antigüedad. ¿Por qué? Porque por cada hecho, ¿sí? Por cada accidente, por cada enfermedad, el trabajador tiene derecho de gozar de hasta 3 meses de licencia, en los términos del artículo 208. Hasta 3 meses. Por mi gripe, 3 días. Por la fractura de fémur, 4 meses. ¿Sí? Hasta 3 meses si mi antigüedad en el empleo es menor a 5 años. ¿Sí? Si mi antigüedad en el empleo es mayor a 5 años, mi derecho a licencia paga es de hasta 6 meses. Y estos plazos, yo le decía, depende de dos variables, estos plazos se duplican en caso de existir cargas de familia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo derecho entonces a hasta 3 meses de licencia paga si mi antigüedad es de hasta 5 años. Hasta 6 meses si mi antigüedad supera los 5 años. Pero si mi antigüedad no supera los 5 años, pero tengo carga de familia, voy a tener derecho a licencia por hasta 6 meses. De modo tal que mezclando las dos variables, vamos a ver
que la licencia máxima paga en los términos del 208 va a ser de hasta 3, hasta 6 o hasta 12 meses, según se combinen las variables. Un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin carga de familia va a tener derecho hasta 3 meses. Un trabajador con cargas de familia y con más de 5 años de antigüedad va a tener derecho de hasta 12 meses de licencia paga. Y si concurriera una de las dos variables, se sumara, ¿sí? Podrá ser, y no la otra, ¿sí? Podrá ser que tenga derecho de hasta 6 meses de licencia. Insisto, hasta, lo remarco, porque es el plazo máximo, ¿sí? Puede ser que me den licencia por un día, nada más. Y sea, nada, una enfermedad, un día de licencia. Tiene gastroenteritis, le damos hoy, el día de hoy, mañana se tiene que presentar a trabajar. ¿Sí? Esto es por cada accidente o enfermedad inculpable. Hay un supuesto especial, al cual tenemos que hacer mención, que es el caso de la recidiva. La recidiva de enfermedades crónicas. ¿Qué es la recidiva de enfermedades crónicas? Es la recaída. Yo tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, asma. ¿Sí? Yo tengo asma, estoy sujeto a sufrir, ¿sí?, ataques de asma que eventualmente pueden tener tal gravedad que me impiden prestar tareas, me impiden poner mi fuerza de trabajo a disposición. Ahora, como se trata, ¿sí?, de una enfermedad crónica, para que opere, para que sea considerado como una nueva enfermedad en los términos del artículo 208 y me dispare un plazo nuevo de licencia, van a tener que haber transcurrido 2 años, ¿sí? 2 años, para que sea esa recaída sufra un tratamiento como nueva enfermedad y de nuevo me hagan hacer un plazo de hasta 3, hasta 6 o hasta 12 meses de licencia paga según mi antigüedad y según las cargas de familia. ¿Sí? Cuando hablamos de cargas de familia, ¿de qué hablamos? La ley no lo aclara, ¿sí? Y la doctrina y la jurisprudencia han esbozado más de un concepto. Yo quiero simplificar esto, ¿sí? Yo prefiero considerar cargas de familia al hecho de tener familia a cargo. O sea, ¿sí?, familia que depende de mis ingresos. Porque fíjense que claramente la ley protege más al que tiene más antigüedad y que tiene más carga de familia. ¿Por qué? Por la idea de que hay que premiar al trabajador o contemplar en mayor forma al trabajador más antiguo y hay que proteger en mayor medida la remuneración del trabajador que tiene familia que depende de que reciba esa contraprestación. Si están a cargo tuyo, sí. Ojo con esto. Si cobran jubilación, no están a cargo, ¿sí?, aunque vivan con vos, ¿sí?, y aunque la jubilación sea una miseria y no les alcance, ¿sí? Si tienen ingresos propios, no están a cargo. Cuando un trabajador, entonces, sufre un accidente o padece un accidente inculpable o padece una enfermedad inculpable, lo primero que tiene que hacer es avisarle al empleador, porque como consecuencia de esto no va a poder poner la fuerza de trabajo a disposición. Así que el artículo 209, ¿sí?, dice, el trabajador, salvo caso de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración el carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditado. Aviso, la obligación que tiene el trabajador de dar aviso, ¿sí? Durante el primer día en que esté imposibilitado, el trabajador tiene que dar aviso. La ley no dice en qué forma, ¿sí?, de modo tal que cualquier aviso será válido. El tema es contemplar la posibilidad de un eventual conflicto sobre si se dio o no en el aviso. Si en el marco del contrato de trabajo todo es buena onda, no hay ningún problema, ¿sí?, un aviso telefónico, un WhatsApp, ¿sí?, va a ser más que suficiente. Al jefe, a un compañero, a quien sea, sí, va a ser más que suficiente. Si la situación no es tan idílica, ¿sí?, quizá sea mejor valerse de algún medio de comunicación que dé certeza acerca de que efectivamente se avisó. Por la consecuencia que yo les decía, que prevé la segunda parte del artículo 209, ¿sí? En la medida en que no avise,
no tiene derecho a la remuneración. Y este aviso, vuelvo a leerlo, debe dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra. Lo regulado en este artículo 209 está íntimamente relacionado con la facultad contemplada en el artículo 210. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece el 210? Que el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. ¿Qué quiere decir esto? El empleador tiene la facultad de controlar, nuevo, si la relación es buena, si al trabajador le creen, y lo más probable es que no le manden un médico. Si la relación no es tan buena, si el trabajador ya tiene antecedentes de que dice que está enfermo, pero uno ve que al Facebook sube cosas que no parece estar enfermo, ¿sí? Entonces, el empleador no le va a creer. Insisto, fíjense que no hay que dar un certificado, ¿sí? Que es lo que todos tenemos en mente. Dicen, bueno, no, un certificado. El certificado sirve para justificar, por supuesto, ¿sí? Pero el requisito del 209 se satisface dando el aviso y diciendo dónde se encuentran, para permitir que el empleador, ¿sí?, ejerza esta facultad de control. ¿Cómo la va a ejercer? Y va a acudir a un servicio, ¿sí?, que tiene seguramente contratado. Lo que va a pasar, en general, ¿sí?, es que te van a mandar un servicio a un médico del servicio médico que tiene contratado el empleador. Por eso, insisto, es tan importante decir dónde. Porque puede ser que el trabajador no esté en su casa. ¿Sí? Fíjense que dice, tiene que dar aviso de que está imposibilitado y de dónde se encuentra. Puede estar en cualquier lado, porque el empleador no tiene por qué controlar, ¿sí?, ni hacer depender la operatividad del sistema de que esté en su casa. El trabajador puede estar en la casa de su novia, puede estar en la casa de su novio, puede estar en la casa de su pareja, puede estar en cualquier lado. ¿Sí? El tema es, mire, estoy enfermo, me accidenté, estoy en el hospital, ¿sí?, estoy en el sanatorio tal. Estoy en tal lado, me quieren mandar el control, estoy acá, es esto. ¿Sí? O sea, el 209 y el 210 están íntimamente ligados. De ninguna forma legalmente es exigible que estés en tu casa. ¿Sí? Vos estás donde estás. ¿Sí? Estás donde estás. Y el médico tiene que ir a donde vos estés. La lógica, por supuesto, indica que si yo hoy fui a trabajar, ¿sí?, y mañana no puedo ir a trabajar porque estoy enfermo, ¿sí?, no va a ser muy creíble si le digo, sí, mire, estoy en Tierra del Fuego. Y pues yo pensaba ir a trabajar, pero justo me sorprendió que en Tierra del Fuego no pude volver. ¿Sí? Lo más lógico esté o en mi casa o cerca de la jurisdicción, en algún lugar en que en unas horas yo lógicamente pudiera trasladarme. Si estoy en algún lugar que hace que no sea lógico que yo hubiera tenido inicialmente la intención de ir a trabajar al día siguiente, y bueno, acá ya van a entrar a jugar cuestiones de hecho y prueba que va a haber que invocar y acreditar en caso de que se dé la discusión en sede judicial. Decíamos, el trabajador por cada accidente o enfermedad inculpable tiene entonces derecho a licencia paga por hasta 3, hasta 6 o hasta 12 meses. Cuando se vence el plazo máximo, sea cual sea de los tres, sean los 3, sean los 6 o sean las 12, y el trabajador no esté en condiciones de reincorporarse. Vuelvo al ejemplo que les daba antes. Me fracturé el fémur, me operaron, me dan 4 meses de reposo, pero sin embargo yo, por mi antigüedad y la inexistencia de carga de familia, tengo derecho hasta 3 meses de licencia paga. Entonces, si se vence el plazo de licencia paga y yo no estoy en condiciones de reintegrarme en mi puesto de trabajo, entra a operar la disposición del artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lleva por título Conservación del Empleo. Agotados los plazos máximos de licencia paga, ¿sí?, entra a operar el instituto regulado en el artículo 211, conservación del empleo. Dice, vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver al empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de 1 año contado desde el vencimiento de aquellos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Vamos a ver cómo juega esto en la realidad. ¿Sí? Se me vencen mis 3, 6 o 12 meses máximos de licencia paga y yo no tengo el alta para
presentarme a trabajar. El contrato no se disuelve, ¿sí? Y de hecho, lo que sigue es una licencia, esta conservación del empleo, es una licencia que tiene la misma naturaleza jurídica que el 208. Tiene la misma naturaleza jurídica, ¿sí? Porque es la extensión de la licencia por accidente o enfermedad inculpable. Por supuesto, con una diferencia dramática, que es la falta de devengamiento de remuneración. En los términos del 208 tengo derecho a remuneración, en los términos del 211 no tengo derecho a remuneración. Después, la naturaleza jurídica de la suspensión es exactamente la misma. Entonces, si yo no estoy en condiciones de reintegrarme a trabajar, entro en el plazo de conservación del empleo, 1 año. Durante ese año, el contrato va a seguir adelante, va a estar suspendido, nada más que ahora, además de ser inexigible poner la fuerza de trabajo a disposición, también va a ser inexigible el pago de la remuneración. ¿Sí? Esta es la gran diferencia o la simple diferencia, según como lo quieran ver. ¿Sí? Porque la licencia, la naturaleza es la misma. Ahora, ¿qué pasa una vez vencido este plazo de 1 año de conservación del empleo del artículo 211? ¿Sí? Durante el cual, insisto, el contrato sigue adelante. El propio 211 dice, ojo, una vez agotado este plazo de 1 año, el contrato va a subsistir, hasta tanto alguna de las partes decida ponerle fin. Lo que pasa es que la parte final del 211 pega un giro dramático. ¿Por qué? Porque dice, la disolución en estos términos no genera derecho a indemnización. Entonces, imagínense ustedes el caso de un trabajador que efectivamente tiene licencia en los términos del 208, se le vence el plazo máximo de 3, 6 o 12 meses, según como jueguen las variables que yo les mencionaba, entra a jugar el plazo de 1 año del 211, no está en condiciones de reintegrarse, se vence el plazo del 211. El 211 lo que dice es, bueno, nada, esto va a seguir adelante, pero ojo, si alguna de las partes, y acá le digo es el giro dramático, porque alguna de las partes, ¿quién va a ser? No va a ser el trabajador, el que está esperando que se venza el 211 ¿sí? Para disolver el contrato sin obligación indemnizatoria. El que eventualmente está esperando, porque ya pagó la remuneración en los términos del 208 durante 1 año. Durante el plazo del 211, de 1 año, el año posterior, tuvo que mantener el contrato de trabajo. El que está esperando, como los presos tachando los días, ¿sí? Es el empleador. Y si el empleador, vencido entonces el plazo del 211, decide disolver el contrato, esto no es un despido con causa, no es un despido sin causa, es un modo de disolución distinto, ¿sí? Pero que no genera derecho a indemnización. O sea, por sus efectos, uno podría equipararlo a un despido con causa, pero no es un despido con causa. El empleador no está despidiendo al trabajador por un incumplimiento contractual tan grave que no admite la prosecución del vínculo, conforme vamos a ver en su momento, regula el artículo 242. Va a disolver porque la ley le posibilita disolver y le posibilita disolver sin obligación indemnizatoria. ¿Sí? Por eso también, en el caso antes, el que mencionaba lo de las licencias psiquiátricas, de nuevo, esto no es aplicable al empleo público, ¿sí? Esto es ley de contrato de trabajo, no es aplicable al empleo público, pero sí contempla, por ejemplo, el reglamento para los empleados judiciales, sí contempla una merma, ¿sí? Una baja en la remuneración, o sea, licencia con goce de haberes hasta tanto tiempo, después con la mitad y después sin goce de haberes. Y ahí es donde ocurre, pero en el empleo privado también puede pasar esto, ¿sí? Que en ese momento ocurren las curas milagrosas. ¿Sí? Cuando se está por terminar el 208, el que no puede estar sin la remuneración. Cuando se está por terminar el 211, el que ve que se le va a disolver el contrato dice, bueno, no me importa, yo voy arrastrándome, pero voy, porque si no me van a disolver el contrato. Entonces, manda una comunicación diciendo, tengo el alta para trabajar. ¿Sí? Denme tareas porque tengo el alta. Y ahí viene otra discusión que tiene que ver con el artículo 212. ¿Sí? Digamos, ahí estamos casi terminando nuestro caminito. ¿Qué contempla el artículo 212? Y como consecuencia de este accidente o esta enfermedad, no puede realizar las mismas tareas. Porque, a ver, si yo tengo mis días de licencia
Y ya está, me dan el alta, me reintegro a mi puesto de trabajo. Pero puede ser que como consecuencia del accidente o de la enfermedad, yo pierda capacidad laborativa. Y no solo pierda la capacidad laborativa, sino que esa pérdida de capacidad laborativa haga que yo no pueda desempeñarme en el mismo puesto o realizando las mismas tareas que venía realizando con anterioridad y para las cuales fui contratado. El artículo 212 dice, no importa esto, ¿sí? Si pierde capacidad laborativa como consecuencia de un accidente o enfermedad, ¿sí? El empleador tiene que darle tareas adecuadas. ¿Recuerdan las tantísimas veces que nosotros hemos insistido con la flexibilidad que tiene el contrato de trabajo, en el marco del cual puede cambiar casi todo? Bueno, sí, puede hasta cambiar el objeto, puede cambiar la obligación de prestar tareas que tiene el trabajador, con tal de que ese contrato siga adelante. Y en este caso, hay una obligación del empleador de darle tareas adecuadas. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Y pueden ocurrir dos cosas: que el empleador tenga tareas adecuadas para darle, o sea, que pueda desarrollar con la capacidad laboral disminuida que presenta ahora en forma sobreviniente el trabajador, o que no las tenga. Si tiene tareas adecuadas, le va a dar esas tareas que son distintas de aquellas que realizaba antes, con lo cual vemos que va a haber una innovación objetiva en el contrato, porque va a cambiar la obligación de prestar tareas o la forma de prestar tareas, ¿sí? Pero sin embargo el contrato va a seguir adelante sin pérdida de remuneración para el trabajador. El empleador le dará tareas adecuadas, le va a seguir pagando lo mismo, ¿sí? Y el contrato va a seguir adelante. O puede ser que no tenga tareas adecuadas. Si no tiene tareas adecuadas, o sea, el trabajador no puede llevar adelante, porque perdió capacidad laborativa, no puede llevar adelante las mismas tareas que realizaba antes y para las cuales fue contratado. El empleador no tiene otras tareas que darle que pueda realizar con su capacidad laborativa disminuida, entonces el contrato de trabajo se extingue. No lo dice así el 212, ¿sí? Dice simplemente que el trabajador va a tener derecho a la indemnización prevista en el artículo 247. Pero lo cierto es que para que tenga derecho a la indemnización, que es un presupuesto necesario, el contrato se extinga, ¿sí? De modo tal que en realidad se va a extinguir por agotamiento del objeto. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador no puede llevar adelante las tareas y no hay ninguna tarea que pueda llevar adelante que tenga el empleador. Entonces, ese contrato se va a extinguir y al trabajador le va a corresponder una indemnización, pero no la plena, ¿sí? Como si hubiera sido despedido sin causa, sino una indemnización reducida. El modo por excelencia de indemnización reducida es el del artículo 247, que equivale a la mitad de la indemnización del artículo 245. ¿Sí? Ahora, usted dirá, bueno, pero puede ser que el empleador tenga tareas adecuadas, pero que no se las quiera dar. Esto es cierto y esto ocurre muchas veces. Esta discusión se da muchas veces en la realidad, ¿sí? El trabajador dice, toda vez que se me fue dada el alta para realizar tareas de menor esfuerzo, ¿sí? Lo intimo para que me dé tareas adecuadas. El empleador le dice, no tengo tareas adecuadas, por lo tanto, como no tengo tareas adecuadas, ¿sí? El contrato se disolvió y acá está a disposición tuya la indemnización del artículo 247. El trabajador puede decirle, no, sí tenés tareas adecuadas, pero me estás mintiendo, lo estás ocultando. Bueno, acá va a ser una cuestión de hecho y prueba, pero en realidad este contrato va a llegar a su fin por despido indirecto probablemente. El trabajador va a seguir intimando, pidiendo tareas adecuadas, el empleador le va a decir que no las tiene, el trabajador finalmente se va a considerar injuriado y despedido. De modo tal que, si tiene razón el trabajador cuando haga el juicio, el juez va a condenar a que le paguen la indemnización del artículo 245. O sea, va a convalidar, insisto, si el trabajador prueba, si se prueban los extremos fácticos necesarios, el juez va a hacer lugar al reclamo y va a condenar a que le paguen la indemnización del 245 porque el trabajador tuvo derecho a considerarse indirectamente despedido. Y finalmente, el artículo 212, en el cuarto párrafo, No, esto no es coca, papi. contempla un supuesto distinto, que es aquel que se da en el caso en que el trabajador, como consecuencia de un accidente o enfermedad, quede en forma sobreveniente
absolutamente incapacitado para prestar tareas. ¿Qué se entiende por incapacitación absoluta? A este cuarto párrafo del artículo 212 remite el artículo 254. Vamos a ver esto cuando veamos extinción del contrato. ¿Sí? Pero acá remite. ¿Qué quiere decir? Está absolutamente incapacitado. Otra vez, la ley de contrato de trabajo no conceptualiza, no dice cuándo se considera que un trabajador está absolutamente incapacitado. Hay distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales al respecto. La mayoritaria, ampliamente mayoritaria, es la que podemos llamar, o el criterio que podemos llamar previsionalista, que contempla que el trabajador está absolutamente incapacitado cuando ha perdido más del 66% de su capacidad laborativa. ¿Sí? Entonces, si el trabajador, de resultas del accidente o la enfermedad, o de resultas del accidente o la enfermedad, y cuestiones preexistentes que pudiera tener, ¿sí? Resulta que perdió más del 66% de capacidad laborativa, se lo considera absolutamente incapacitado y el contrato se extingue de este modo. Ahora, fíjense, en este caso, el cuarto párrafo del artículo 212 dice que si la extinción sobreviniera en estas condiciones, al trabajador le va a corresponder una indemnización de monto igual a la del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. De monto igual, o sea, no es una indemnización por despido, porque acá no se extingue el contrato por despido, sin causa, ¿sí? Se extingue por otro modo. Pero sin embargo, la ley, ¿sí?, le impone al empleador el pago de una indemnización de monto igual, o sea que se calcula igual que la del artículo 245. ¿Sí? Bien. Esto, por supuesto, este beneficio, último párrafo del 212, este beneficio no es incompatible y se acumula con lo que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer. ¿Sí? Esto simplemente es un detalle. Lo último que vamos a ver hoy. El artículo 213 establece: si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha de alta, según demostración que hiciese el trabajador. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Un trabajador está gozando de su licencia por accidente o enfermedad inculpable, ¿sí? Fíjense, durante el plazo de interrupción paga por accidente o enfermedad inculpable. O sea, el trabajador tiene la expectativa de que como consecuencia del accidente o la enfermedad inculpable que ha sufrido, tener licencia, ver suspendida su obligación de poner la fuerza de trabajo a disposición, pero tener derecho a la remuneración. Y en este contexto, lo que sobreviene es un despido sin causa. ¿Sí? Porque, ojo, si lo despiden con causa sería otra cosa. Y puede ser que a alguien lo despidan con causa, aunque no esté prestando tareas. Piensen ustedes, simplemente, a lo grueso, un trabajador que tenga la obligación de guardar reserva o secreto industrial o lo que fuera, ¿sí? Y lo viola durante el tiempo de la licencia del 208. Aun cuando no esté prestando tareas, está incumpliendo una obligación y si ese incumplimiento es grave, ¿sí?, puede ser sujeto pasivo de un despido con causa. Acá lo que estamos analizando en el 213 es, hay un despido sin causa. ¿Y cuándo sobreviene? Durante el tiempo en que el trabajador está en el plazo del 208, o sea, el plazo de licencia por accidente o enfermedad inculpable con goce de haberes. Si esto ocurriera, entonces, además de la indemnización por despido incausado, que le va a corresponder al trabajador, le va a corresponder otra indemnización, en los términos del 213, equivalente, ¿sí?, a los salarios faltantes, ¿sí?, correspondientes al periodo de licencia del 208. Veamos, si yo tengo, por mi antigüedad, ¿sí?, y por la existencia o no de cargas de familia, derecho a hasta un año de licencia en los términos del 208, y a los 8 meses me despiden, de pronto el empleador me despide sin causa. Yo, además de tener derecho a la indemnización del artículo 245, en los términos del artículo 213 me van a tener que pagar los 4 meses de sueldo faltantes, ¿sí? Salvo que, bueno, alguien invocara, fíjense, dice,
todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o la fecha de alta, según demostración que hiciese el trabajador. En realidad el trabajador no le interesa mostrar que antes tuvo el alta, ¿sí? Al que le interesa para limitar su responsabilidad eventualmente es al empleador, que podría invocar y probar que el trabajador tuvo el alta no al año, ¿sí? O pasado el año del 208, sino al mes siguiente del despido. ¿Recuerdan el ejemplo? Yo a los 8 meses de licencia del 208 me despiden. Yo decía, me corresponde el 245 más 4 meses de salario, que son los que me faltan de licencia paga. Pero si el empleador invoca y prueba que yo al mes siguiente tuve el alta, o de hecho me dio de alta otro empleador, ¿sí? Un mes después de que me despidió este empleador, invoca y prueba eso, este crédito debido en los términos del artículo 213 se va a reducir a un mes nada más.